Premi al millor programa d'entreteniment. Els nominats són Sálvame del Tau, Por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Buenas tardes, espectadores. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de las 3 concursantes más polémicas del gran periodismo VIP. Que te compre Miguel la maleta y te voy a llevar a ver a Justin Bieber donde quieras. Belén, hija mía, aprende a callar. Que era la Andreita y por mi hija, mato. Bueno, como ya sabéis, la gran final del concurso, la graduación, ha estado marcada por las constantes disputas entre estas 3 concursantes. Belén Esteban y Lenia Padilla ya les estáis ido, pero mejor que lo cuenten ellas. ¿Venís? ¿Son de paz, chiquilla? Sí, paz. O sea, de paz nada. Estábamos organizando la graduación y las chonis estas van y lo organizan por su cuenta. No, Mentirosa. Mentirosa. Esto no fue Falsa. así. Mira, ni que fuera yo Bin Laden. No me da la gana que haga el discurso. Mira, Paz. Me va a subir el azúcar, esto solamente mi hijo y yo me voy. Ay, Belén, tranquilízate. Come. Una rosquilla y me siento. Mira, a lucir palmito a otra parte. Personaje. ¡Choni! Sí, y tú que te crees presentadora y no llegas ni a azafata del telecupón. Se te ve el plumero máximo. Es que lo soy, bonita, que yo presenté Caza Mariposas. Sí, me vas a entrevistar desde tu casa. Tiki tiki. ¡Más quisieras! Y está. Tranquilízate, Ale, ¿tú también? Lo siento, Paz, pero es que no la soporto. Mira, yo soy Belén Esteban, con mis defectos y mis virtudes. Y no me da la gana perder 3 días de mi vida, ¿vale? ¿Me entiendes? Pues vale. Bueno, ay. Chiquilla, si no os calláis, os pincho a todas. Ven aquí, te pincho. Escúchame, Paz. Vamos a hacer la croqueta. Y no olvidéis pensar los tacones. Los tacones. ¡Vámonos de graduación! ¡Hasta luego! Un besito. Supervivientes del TFG perdidos en el Tau. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Supervivientes del TFG perdidos en el Tau. En el especial Última Hora nos encontramos en Cayo Alumni. ¿Qué me ha llamado? Cayo Malayo. Damos la bienvenida a los concursantes. Sonido Ambiente, El Negro Y por último, la Trípode. Esta semana, los concursantes se han llevado una desagradable sorpresa. Y se despiertan sus instintos más salvajes. Cierre de puertas. Subiendo. Trípode, ¿qué has hecho en el día de hoy? Bueno, pues hoy he puesto los audios, he rotulado, he subido los keyframes, he puesto el final. Trípode, ¿tienes algo que confesar? No. Tras varios meses de duro trabajo en el TFG, aparecen las adicciones. Hemos encontrado a nuestros concursantes algo desmejorados. Bueno, pues parece que ya tenemos un ganador. Y el ganador es... Sonido Ambiente. Sí, Sonido Ambiente, has ganado. Pero... ¿has renderizado? Cuarto semestre. El extraño caso de las prácticas remuneradas. Buenas noches, telespectadores, y bienvenidos una noche más a La Nave del Misterio. Esta noche aquí en cuarto semestre vamos a intentar vislumbrar las luces de un misterio que atañe a la universidad, y es el de una compañera que asegura que ha tenido prácticas remuneradas. No sé qué tiene que decir al respecto.
Pues sí, la verdad es que, bueno, estuve en la empresa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio... Bueno, y me dieron 40 euros, me dio para ese día hacer la compra. Y compré tomates, compré pepinillos en vinagre, compré aceitunas de manzanilla, compré una fregona, compré Doritos... Carne no, porque no me gusta. Lubricante también me compré, sí. Y bueno... eso. Vamos a ver las imágenes de tal extraño suceso que aconteció aquí hace unos días. ¡Tu contrato! Impactantes imágenes, sin duda, las que acaban de ver. Hemos visto un claro caso de posesión de la compañera y no sé lo que opinarán los expertos al respecto. Esto es periodísticamente, científicamente, sintácticamente, matemáticamente, físicamente, monparísticamente, químicamente, suavemente... Bésame. Imposible. Bueno, pues ya lo han oído, los expertos han hablado, también han visto ustedes las imágenes y ahora les toca decidir si lo que acaban de ver puede ser cierto o puede ser falso. Nosotros volveremos la próxima semana, en cuarto semestre, con más misterios periodísticos. Premi al millor tertulià. Els nominats són Eduardo Pinza, No, es que no me defiende a Monpart. Monpart su tesis estuvo financiada por la dictadura venezolana. Y además, Monpart ha cobrado comisiones de la reforma de la cafetería. Es que esto no puede ser, no me lo puedes defender. Además, exclusiva, que voy a dar ahora, Monpart cobró comisiones y tiene una cuenta en Suiza. Pablo Catedrales. Queridos camaradas, déjame que les haga una pregunta. ¿Les parece justo que el 95% de las producciones televisivas estén en manos de políticos, actores, Belén Esteban y episodios viejos de Chuck Norris? ¿Les parece justo que... Por favor, David, déjeme continuar. Yo he escuchado sus intervenciones. Por favor, le pido solo un poquito de respeto. ¿Le parece justo que periodistas como Paco Maruenda tengan un medio nacional y yo no? Reflexionen, por favor. Reflexionen en mí. Paco Merienda. Bueno, ya que por fin me dejan hablar, me voy a expresar. Yo he sido profesor de una facultad y pienso que en esta facultad hay mucho que mejorar, porque los pancatalanistas están en los mismos órganos de gobierno. Y aquí siempre es los rojos es lo bueno y la derecha es lo peor. Y no creo que deba ser así. En las clases se hace política, se hacen mítines, pero esto hay que cambiarlo ya, porque son unos pancatalanistas y unos rojos todos. Isabel Purán. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Purán, desde 13TV. Retransmitiendo la gala de la graduación de los licenciados de Periodismo de la Universidad de Valencia. Pero antes de eso vamos a recibir como tertuliano de lujo a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. El líder de Podemos es el líder prochavista que va de democrático, pero que ya les aviso, si gana las próximas elecciones generales de noviembre, España se verá envuelta en un caos que tendrá que salvar el PP, que tendrá que salvar Aznar. Aznar tendrá que venir. Aznar vuelve. Premi a la millor presentadora de televisió. Les nominades són Ana Pastor en El Subjetivo, Buenas
Buenas noches, bienvenidos al Subjetivo. Esta noche tenemos a una invitada que después de 24 años se ha quedado sin trabajo. Ella es periodista, pero hasta ahora no ha ejercido. Buenas noches, Rita Barberá. Buenas noches. Yo lo primero que quiero decir es que estoy muy serena. Bueno, ¿cómo valora usted los resultados de las últimas elecciones? Qué hostia me he dado al entrar porque esto es una cutredad. Pero las elecciones muy bien, hemos sido la fuerza más votada. ¿Va usted a continuar en la política? Bueno, eso es algo que tenemos que valorar desde mi entorno. Es muy porque sencillo, son muchos ¿sí años. o no? Bueno, vamos a dejar la entrevista aquí. Estos son los datos y solo nuestras, las opiniones. Jorge Javier, aquí tienes a una periodista. Gloria Serra en Equipo de Exageración. Miles de universitarios repiten cada año: lujuria, desenfreno, depravación y mucha farra. Pero ¿dónde se esconde la paella? ¿Es esta fiesta simplemente una excusa para pillar cacho antes de exámenes? Nos adentramos en las paellas universitarias en busca de ese arroz mancillado por el alcohol y la fiesta. Cristina Pedroche en Erasmus Express, la ruta de los 1000 despachos. Erasmus Express, el recorrido de 4 estudiantes de periodismo para llegar a sus destinos Erasmus con las maletas cargadas de ilusiones. Joder, cómo pesa, tío. En cada etapa, el estudiante podrá conseguir una firma más hasta llegar al contrato final. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Al despacho de Guillermo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Go! Royal Palace, Guillermo López. ¿Quién eres? Nuestros aventureros comenzarán cada etapa sin saber la dirección ni las condiciones de su destino. Arranca la ruta de los 1000 despachos. Mariló Montero en Las cagadas de la 1. El grado de periodismo es un grado ancestral en la Universidad de Valencia que lleva miles y miles de años, un grado milenario, bueno, por lo menos cientos y cientos de años. Bueno, yo no quiero ser explícita, no quiero dar detalles escabrosos, pero la cabeza apareció por una parte mirando para Cuenca, el cuello para Alicante, las manos estaban amputadas y los cicatillos estaban esparcidos por ahí por el suelo. Cuando te trasplantan un órgano, nunca se sabe, no está científicamente comprobado, pero quién sabe si el alma está trasplantada en ese órgano. Premi al millor periodista esportiu. Els nominats són Los Manolos. Hola, buenas tardes. Estamos en Deportes 4 para ver y conocer lo mejor del fútbol, del baloncesto, del ciclismo y del deporte en general. Pero antes vamos a conocer cómo están el ambiente y las inmediaciones de la Facultad de Filología, porque hoy se gradúan los estudiantes de periodismo. ¿Cómo está por allí todo, Manolo? Enhorabuena. Enhorabuena, tío. Graduamos hoy, tío. Pasa. Enhorabuena. ¿Cómo va? ¿Bien? Aquí podemos observar la felicidad de estos estudiantes de periodismo que acaban de cumplir su sueño de graduarse en la carrera de periodismo, pero no todo es felicidad lo que parece, y entonces yo quiero hablar con un pobre loco que decidió estudiar hace muchos años periodismo y que ahora está en la absoluta miseria. Queremos preguntarle por qué se te ocurrió la feliz idea de estudiar periodismo.
No lo sé, yo pensaba que en 4 años se iba a solucionar el asunto, pero... Y ahora no tienes absolutamente de nada, ¿no? No, y las prácticas tampoco me las... Vaya tela, vaya, qué lástima. Por favor, compañeros, ayudarle, tirarle algunas monedillas, que no tiene de nada. Pero bueno. Ahí, tarjeta. Muchas gracias. Si es que no tienes de nada, ¿por qué te metiste en esta carrera? Es que no tiene ningún sentido. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pasamos a otra noticia para conocer la impresionante historia de José Marco, el atleta que se está preparando la maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016, recorriendo el camino que hay entre la facultad y el TAU. Bueno, ya lo han visto, corre que se las pela. Precisamente se juntó con Jordi Sebastià, que bajaba del Parlamento Europeo en bici. Mañana más, pero no mejor, en Deportes 4. Sara Carbonero. Buenas tardes, estamos aquí con Antonio. Javi, soy Javi. Sí, buenas tardes, Javi. ¿Cómo han sido estos 4 años estudiando comunicación audiovisual? Bueno, comunicación audiovisual no lo sé porque yo estoy de periodismo, pero la verdad es que muy contento, estoy muy contento, la verdad. Y bueno, supongo que ahora que eres periodista te has marcado como objetivo trabajar en Canal Nou. Bueno, si estuviera abierta la verdad es que sí, pero no, en este caso pues espero trabajar en un sitio que esté abierto, como puede ser Televisión Española o la SER o un sitio de estos. Y sobre tu trabajo de fin de grado, ¿qué te ha motivado a escoger este tema? Bueno, el tema no lo he escogido yo porque nos lo impone la facultad y la verdad es que no me gusta. Bueno, pues mucha suerte en la cola del paro, intenta que no se te cuelen mucho y esas cosas. Gracias, Sara. Y Juanma Castaño. Vaya fiesta, ¿no? Hombre, vaya fiesta no, para ellos que se han graduado, pero yo me han quedado 5, estoy desahuciado y no voy a poder pagar la carrera, me han quitado la beca, es todo una mierda, es una mierda.